Buenos días. Disculpa por el retraso. Una disculpa. Teníamos una paciente un poquito importante, pero ya estamos aquí. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser del tema que vimos, ¿se acuerdan de la programación inicial? Y que hubo algunas dudas en cuanto a los modos ventilatorios. Quise hacérselos o se los voy a tratar de mostrar de una manera simple para no meternos en lo que es los gráficos, para poco a poco ir mejorando. Nuevamente me presento, soy Verónica Ruiz, soy trabajadora de aquí de la institución, estoy en el servicio de terapia intensiva. Bueno, para recordar, sabemos que varios procesos patológicos nos pueden llevar a falla respiratoria, no precisamente que tengan un problema respiratorio, nos va a llevar al uso de ventilación mecánica. Si recuerdan, podría ser una sepsis, que a lo mejor a nivel tiene un problema abdominal, pero nos va a llevar a la necesidad de utilizar esa herramienta terapéutica. ¿Qué nos dice la OMS? Nos dice que la ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital. Algunos autores dicen no es un tratamiento, sino es nada más una ayuda de soporte vital, pero se contrapone un poquito porque podríamos decir que hay algunas patologías que pueden ser parte del tratamiento. ¿Sí recuerdan? Lo vimos. Bueno, otra de las cosas, ¿cuál es el objetivo de la ventilación mecánica? Son corregir lo que es la hipoventilación, mejorar la oxigenación y el transporte de oxígeno y disminuir el trabajo respiratorio. ¿En dónde vamos a checar o cómo vamos a ver? ¿Se acuerdan que no me gusta interactuar mucho con ustedes en cuestión de que no solamente yo me esté hablando? ¿Cómo podemos ver que un paciente necesita el apoyo ventilatorio? ¿Se acuerdan cómo lo dijimos la sesión anterior que tuvimos de ventilación mecánica? ¿Quién dice yo? ¿O voy con los que están dormidos? A ver. A ver. Sí. ¿No se acuerdan? Acuérdense que esto es para mejorar nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a ver esa paciente? ¿Qué signos y síntomas van a tener esos pacientes que van a requerir de una ventilación mecánica? Podríamos decir mecánica ventilatoria del paciente. ¿Cómo vamos a encontrar esa gasometría? Porque se acuerdan que les hablé de una gasometría. ¿Cómo va a estar esa gasometría? Va a tener una acidosis respiratoria, ¿sí? Es bien importante que ustedes sepan y que ustedes sepan cómo es probable que ese paciente va a utilizar una ventilación mecánica, porque me va a prever a mí como enfermera a preparar un ventilador. Y no andar corriendo como normalmente a veces sucede en los hospitales aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Pues aquí lo teníamos, nada más era cuestión de que lo leyera, que son en la acidosis respiratoria, en apnea, obstrucción de la vía aérea, deterioro neurológico y trauma craneoencefálico. ¿Se acuerdan cuál es el laudo que nos indica que ese paciente necesita una ventilación mecánica, un apoyo ventilatorio? ¿Quién dice yo? ¿Igual o menor a 8? Resulta que la paciente te llega con un Glasgow de 13 y resulta que al ratito vuelves a valorar, porque tenemos que estar valorando, ¿qué nos dice? Que debemos que si el paciente llega a un Glasgow de 10, ¿es indicativo o no? ¿Por
porque se está deteriorando su estado neurológico. No vamos a esperar a que nos llegue a un 11, ¿verdad? Ya nos están diciendo las normas que si un paciente me llega con un Glasgow de 15 y se está deteriorando, ojo, tengo que apoyarlo con este apoyo ventilatorio. Dudas, quejas, sugerencias, se valen, ¿eh? Bueno, hablamos de la ventilación a presión negativa, la ventilación a presión positiva, que fue todo el historial. Dicen que desde la Biblia ya podríamos decir que ya se hablaba de la ventilación. Cuando soplan el aliento de vida y empezamos. Entonces se podría decir que la ventilación ha existido desde años remotos. ¿Qué vamos a necesitar? Ahorita tenemos, normalmente los ventiladores son ventiladores a presión ¿qué? Positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Esta diapositiva podríamos decir que necesitamos de un sistema de alta presión y un sistema de baja presión. ¿Quién sería aquí el sistema, aquí clarito, el sistema de alta presión? Sería el que está soplando, que es el ventilador, podemos decirlo, y el de baja presión es el flujo, ¿sí? Más o menos así se sitúa lo que es la ventilación mecánica. ¿Pero qué requerimos de un flujo? ¿Recuerdan qué es flujo? Ya le voy a decir a su que les haga examen de parámetros básicos de el flujo es la velocidad con que va a viajar el volumen corriente. Okay. Se ve que le lleva a la ventilación. Requerimos un flujo, entonces recordemos, flujo es la velocidad con que va a viajar ese volumen corriente o ese aire o ese gas que queremos que entre al paciente. ¿Sí? ¿Ya van recordando o no? Para ver la ventilación necesitamos ver tipos de respiración y de aquí van a salir o se va a proceder a lo que es los modos ventilatorios. Los tipos de respiración podríamos decir que tenemos respiraciones o ventilaciones controladas. Esta lo vamos a llamar así cuando el ventilador sigue una programación que nosotros le dimos. ¿Sí? Son pacientes que están completamente sedados y que no tienen ningún esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Entonces podríamos decir que es una respiración como controlada. ¿Por qué? Por el ventilador. Después tenemos lo que es la ventilación asistida. Esa es cuando el paciente probablemente esté sedado, pero él aún así hace un mínimo esfuerzo y quien va a terminar inicia el disparo o el trigger. Pues espero que se acuerden que se vio que es el trigger, es la sensibilidad, abre el gatillo, acciona el gatillo y el ventilador continúa. ¿Cómo se ve? Aquí no podemos, no se ve. Pero aquí este es el esfuerzo que está haciendo el paciente, se abre el gatillo y empieza la inspiración. Aquí el paciente puede estar sedado y vamos a utilizar escalas, como que la escala de sedación, la RASS o la de Ramsay, que yo creo que es importante que después la vean para que vean cómo debe de estar sedado el paciente o qué nivel de sedación debe de estar. Después tenemos la ventilación espontánea o la respiración espontánea. Aquí la inicia y la realiza el paciente y está con ventilador el paciente y puede nada más o se le va a agregar lo que es la presión soporte inspiratoria o la presión continua de la vía aérea. ¿Dónde lo podemos saber esas presiones continuas de la vía aérea? Por ejemplo, son las
cánulas de alto flujo, no es necesariamente en un ventilador. De esto procedemos, de esto va a derivar lo que son los modos de ventilatorios. ¿Se acuerdan que la sesión pasada les dije, son tres fundamentales los convencionales, pero de ahí surgieron muchísimos. Pero si nosotros entendemos esos tres, vamos a poder entender lo que nos está haciendo un ventilador y cuando tenemos una alarma, ¿qué podemos hacer? No nada más apagar la alarma y decir, ay, ya, la apago. Voy a poder entender y voy a poder actuar como personal de enfermería, porque nosotros nos dedicamos al cuidado y no es específicamente la ventilación de los médicos. Nosotros somos las que estamos allí y tenemos que decir qué está pasando con ese paciente. Mencionábamos los modos convencionales. Si se fijan, de estos tipos de respiraciones salieron estos modos ventilatorios convencionales, que es la asistida, controlada por volumen, la ventilación controlada por presión, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que le llamamos SINC, que últimamente varios médicos o actualmente en estudios dicen, esta no nos conviene, porque lo único que vas a hacer es que pues el paciente se acostumbre al ventilador y va a ser más prolongada su destete. ¿Sí? Y por último tenemos la ventilación con presión soporte. Ustedes díganme, si van relacionada con los tipos de respiración que vimos en anterior. Y salieron. De aquí salieron, les digo, más de 80 que el APVR, pero con que ustedes sepan estos tres, van a poder entender un poquito más lo que es la ventilación mecánica. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, para programar un ventilador, ¿se acuerdan la vez anterior que mencionamos que es importante saber cuánto volumen corriente vamos a administrar? Y esto nos va a servir para los tres modos ventilatorios que vamos a ver. Si yo no sé cuánto gas voy a administrar a mi paciente, puedo dañar. ¿Se acuerdan que la vez anterior les dije, si yo no tengo una buena programación o si yo no estoy cuidando esos parámetros que ya metí o el paciente evoluciona a mejor evolución, si yo lo sigo manteniendo igual, ¿qué voy a provocar? Voy a provocar un daño pulmonar. ¿Sí? Entonces, acuérdense la fórmula para el peso ideal sin síndrome o estrés respiratorio, que es la fórmula de peso ideal. ¿Para qué son esos pacientes? Para los pacientes que no tengan problemas restrictivos pulmonares. Un ejemplo, y los voy a poner porque se me están durmiendo. Llega una paciente de, ¿qué podremos decir? Una cetoacidosis diabética, ya súper mal, necesita apoyo ventilatorio. Lo primero que es bien importante y nos dicen los expertos, tenemos que medir a nuestras pacientes. No es aproximadamente, más o menos. Tengo que medir a mis pacientes para sacar ese volumen corriente de un peso ideal. Entonces, talla en centímetros. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente que mide 1,70. A ver, ¿cuánto volumen corriente o cuánto le tendríamos que poner? No tiene daño pulmonar. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién va a hacer la fórmula? Recuerden, la fórmula de peso ideal es para pacientes que no tienen pulmones restrictivos. Ya, 62.1. ¿Se acuerdan de la constante para este tipo de pacientes? Recuerden que les dije, para este tipo de paciente, ¿qué me dice la literatura o qué dicen los estudios? Los estudios dicen que para este tipo de paciente, la constante que voy a multiplicar para sacar el volumen corriente es de 6 a 10 litros. No nos vayamos a los extremos, siempre constante del medio, que sería 8. ¿Cuánto sería?
496. Puedo ponerle 490 de volumen corriente o 500, no más. Esa misma lo vamos a sacar para el paciente que tiene lo que es la fórmula para peso predicho. Esta fórmula es para pacientes que tienen pulmones restrictivos, que tienen mucho daño pulmonar, como los pacientes de COVID, como los pacientes epocosos, ¿sí? A ver, saquen esa misma y van a ver que no es el mismo volumen corriente que vamos a administrar. ¿Por qué es importante? Porque si yo administro más volumen corriente de lo que necesita, voy a estar dañando, voy a estar como latigando a ese pulmón, a ese alveolo, ¿y qué va a pasar? Vamos a ocasionar más daño. A ver, pasante de coordinación de va a ser una mujer. 61. Aquí, ¿cuál es la constante? ¿Recuerdan la constante? No se acuerdan, les voy a decir, ¿dónde está Yerita? La constante, acuérdense que algunos libros dicen de 4 a 8. Entonces empezamos con una constante de 6. ¿Cuánto sería? 366. ¿Hay diferencia? Claro que sí. Y si yo no hago estas fórmulas, o si yo no, ahorita van a ver por qué es importante que yo sepa hacer estas fórmulas, porque la que le estoy cuidando soy yo. Y yo voy a saber si mi paciente ya está mejorando o está metiendo más volumen corriente del que necesita. Recuerden, le estoy dañando ese pulmón, ¿sí? Algo que veo que la vez anterior, acuérdense que para programación inicial necesitábamos volumen corriente, frecuencia, PO2, PIB. Ahorita van a ver la diferencia, si es control presión, vamos a necesitar una presión inspiratoria, pero como que tienen mucha duda en lo que es el disparo, algunos lo ponen como trigger, otros como sensibilidad. Entonces, aquí nos está diciendo, determina cuándo inicia la inspiración asistida. ¿Se acuerdan de la respiración asistida que les dije? Miren, aquí el paciente sí tiene esfuerzo. Con esto vamos a ver. Vamos a ver, a decirle al ventilador cuándo tiene que disparar. ¿Qué sensibilidad? ¿Sensibilidad mayor o sensibilidad menor? Entonces, si es por flujo, va a ser de 1 a 3 litros por minuto. Y si es por presión, la modalidad por presión, que lo vamos a ver ahorita, es de -5 a -2. A menor nivel, el disparo a menor nivel va a tener la sensibilidad aumentará, ¿sí? Ok. Bueno. Y otras variables que no se las mencioné en la vez anterior sería lo que es la presión continua de la vía aérea o CPAP, que se utiliza. ¿Cuándo vamos a utilizar esta modalidad? La vamos a utilizar cuando tenemos un colapso alveolar en la teletrauma, cuando podemos decir que tenemos una atelectasia, cuando tenemos zonas atelectasiadas, vamos a utilizar lo que es el CPAP. Se recomienda una programación de inicial de 0 a 8 y son pacientes que tienen problemas de distensibilidad pulmonar con riesgos de atelectasia, que es lo que les vine diciendo anteriormente. En ocasiones no es necesario tener a un paciente completamente en una ventilación controlada. Entonces vamos a utilizar estas modalidades. ¿Dudas? ¿No? Pues vamos a empezar a lo que es las más frecuentes que utilizamos aquí modalidades en el hospital. Es lo que es la ventilación controlada por volumen. ¿Qué nos va a pedir? Esto es importante que veamos qué nos va a pedir. Que ustedes sepan qué parámetros tenemos que estar cuidando y qué tenemos que programar.
En la ventilación controlada, el paciente por lo general está sedado, ¿sí? Sedado. Tiene cierto nivel de sedación. Hay controlada por volumen. Aquí vamos a ver controlada por volumen. Ahorita vamos a ver la diferencia y ustedes me van a decir que si cambian algo los parámetros, lo que son los parámetros que vamos a programar. Aquí nos pide lo que es una frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan cuál es el parámetro más o menos que tenemos que tener? A ver, se vale equivocarse, se vale decir. Yo les digo, si me equivoco, puedo rectificar y lo puedo hacer. Si me quedo yo con mi duda, siempre voy a estar con esa duda y no lo voy a hacer y nunca voy a salir de eso. ¿Se acuerdan? Es un paciente normal, no sabemos cómo viene y podemos iniciar con una frecuencia respiratoria de 14 y después ajustar según la gasometría. Volumen corriente. A ver, ¿qué van a utilizar ahí? La fórmula de peso va a depender del diagnóstico de mi paciente. Si tiene pulmones restrictivos, ¿cuál me van a utilizar? ¿Cuál es la segunda? Peso predicho. Cuando la paciente no tiene un pulmón restrictivo o una patología restrictiva, vamos a utilizar lo que es el peso ideal. ¿Sí? El flujo, ¿se acuerdan cuál es el flujo? ¿Qué decimos que es el flujo? Yo ya tengo cuántas veces quiero que entre ese volumen corriente, pero ahora quiero decirle cómo quiero que entre. Si quiero que entre lento o quiero que entre rápido. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? De 1 a 3 o lo traducimos a algunos ventiladores como este, puede ser 40 y esto se va a ajustar dependiendo de la relación IE. ¿Cuál debe de ser la relación? De 1 a 2. Yo ahí voy a empezar a ajustar, ¿sale? Y pausa inspiratoria es cuando quiero que yo, el paciente, inspire, llegue a la meta y mantenga un poquito la inspiración. No en todos, muchos van a ver que en esta pausa inspiratoria lo dejamos en cero, porque no queremos que haga esa pausa. ¿Sí? El PIB, ¿se acuerdan? ¿Cuál es normalmente el PIB? También se habló en la otra sesión. Bueno, de 5 a 10, ¿de qué va a Lo ideal es que iniciemos con 5. Si yo tengo una paciente con obesidad mórbida, esa obesidad, yo voy a empezar con 8. Digo que más o menos el PIB es como cuando está una paciente delgadita y le quiero meter el PIB y la persona delgadita y la persona obesa que pues no le va a servir. Entonces, pacientes obesas con 8 y ahí da cuestión. Pacientes que no tengan obesidad, iniciamos con un PIB de 5. Ok. Disparo por flujo. ¿Qué es el disparo por flujo? Que hablamos. Es la sensibilidad. ¿Y qué dijimos ahí? Si es por presión o es por volumen. Si es si es por presión, ajá. Entonces, aquí vamos a ajustar, ¿sí? Y lo que es el PO2. ¿Cuál era la meta de la vez pasada de parámetros iniciales? La meta de llegar con ese PO2 por abajo de qué y por qué. De 60. ¿Por qué? Porque si no, todos los excesos son malos. Si yo tengo un PO2 por arriba de 60, voy a hacer que empiecen lo que es los factores proinflamatorios y también le va a ocasionar un daño. ¿Sí? Estos son la ventilación controlada por volumen que me va a pedir esos parámetros. Y no se vale decir yo no lo sé, yo no sabía. Aquí yo quiero que sea bien importante que ustedes sepan
qué volumen corriente y qué voy a cuidar, porque ahorita vamos a hablar de las presiones. No les voy a hablar cómo se hacen, todo. Quiero que sepan ustedes que si no tienen una presión dentro de lo adecuado y le estoy metiendo más volumen corriente en vez de salir bien a mi paciente, le estoy dañando, ¿va? Ventilación controlada por presión. Si ustedes se acuerdan que la vez anterior les dije, mencionando así rápido, han hecho estudios y dicen, oye, ¿cuál es mejor? Les voy a remontar en siglos pasados que yo era joven. Decían, no, pues la mejor es la presión. Y otros decían, no, que la mejor es volumen. Se dedicaron a trabajar y a ver cuál era la mejor. ¿Qué vieron? No hay diferencia. Vieron que las dos nos proporcionan lo que queremos lograr. Pero, aquí sí dijeron, ¿saben qué? Pero si ustedes no están como profesionales atentos en las presiones, tanto una como la otra te va a causar daño. ¿Sí? Si se fijan, ¿qué parámetros me pide una por presión, controlada por presión? Me pide una frecuencia, me pide una presión inspiratoria. Si se fijan, aquí el volumen corriente no aparece, porque la presión inspiratoria, yo le doy una presión al ser y me va a proporcionar un volumen corriente. ¿Sí? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es empezar entre 12 y 14 de presión inspiratoria. Y yo tengo que valorar. ¿Sí? Es la presión inspiratoria, es la presión máxima que va a meter ese ventilador. ¿Sí me explico? Tiempo inspiratorio. También dijimos, ¿cuánto tiempo necesito para que se dé esa inspiración? Entonces, tengo presión inspiratoria y tiempo inspiratorio. ¿Sí? El PIB y el disparo por flujo y lo que es CO2. No se vale que lleguen los doctores y digan, oye, ¿en qué está la paciente? ¿En qué modalidad está? Pues está asisto controlada. Pero tenemos nosotros que decir, ¿por volumen o por presión? ¿Sí? Tenemos que conocer por qué, porque tenemos que registrar qué presión si está por presión y qué presión inspiratoria tiene. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Maestra Giri, necesitamos trabajar más con los niños. No se acuerdan. Hágales examen. Bueno, ¿se acuerdan que les hablé de una sincronizada? ¿Por qué no se las voy a poner? Porque aquí ya no la utilizamos. Es una ventilación con soporte, pero les digo, dicen los libros actualmente, si un paciente de controlada, ya sea por volumen o por presión, está apto para ir a ese destete, no me la pases en sincronizada, porque es como, por ejemplo, yo lo manejo así. Yo con mis hijos, ¿saben qué? Tengo mis hijos y me van a ayudar. Y si me van a ayudar, yo ya me voy a hacer un poquito así como floja, ¿no? Los músculos van a decir, pues tengo quien me ayuda, quien me asista, mejor que el ventilador haga y los eh, músculos se empiezan a aflojarse. Entonces, ya dicen los expertos, si una paciente que está completamente, va a tolerar el destete, pasa la de una controlada a una presión soporte. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué nos va a pedir? Aquí nada más, ¿qué parámetros nos va a pedir? El ventilador nos va a pedir la presión soporte. ¿Qué es lo ideal? Que esa presión soporte la podemos poner de menor de 14 litros, 14 centímetros de agua hasta 0. La prueba, cuando ya está el paciente para estubarse, o hacemos una prueba donde ponemos una presión soporte de 0. Y si lo tolera, quiere decir que se estubó para afuera. ¿Me podría decir cuál es la presión soporte
que podemos poner en un paciente. Les digo, es bien importante que ustedes sepan qué presión, porque esa presión soporte me va a dar un volumen corriente. Y aquí está, y aquí van varias, como enfermedad decimos, es que el paciente ya está para punto de extubarse y resulta o que está haciendo volúmenes corrientes muy elevados porque tenemos una presión soporte muy alta y nosotros la podemos sujetar, o al contrario, tenemos una presión soporte de 8, de 7 y los pacientes no están metiendo volumen corriente y nos alarma y yo nada más voy y apago mi alarma y resulta que el paciente no está apto todavía para tener esa presión soporte. Y después resulta que dicen que el paciente se paró. Ya estaba re bien y resulta que se paró. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos cuidando ese volumen. ¿Sí? Entonces es bien importante. Les hablo mucho del volumen corriente porque eso nos toca a nosotros vigilarlo. Si yo tengo una paciente que está a punto de despertarse, tiene un volumen corriente, que ¿cuánto dijimos de peso ideal eran 500? 494, y resulta que yo tengo una presión soporte de 14 y resulta que me está metiendo 200. ¿Qué quiere decir ahí? Está bajo. Pero tiene una presión soporte, pues yo la subo. ¿Qué me dicen los libros? Si tienes una presión soporte de 15 o 16, casi nos dicen así, no te hagas, mejor regresa a la incontrolada. ¿Sí? Y recuerden mucho, de verdad así se los pido encarecidamente. Hay veces que los doctores llegan y cambian la movilidad del paciente a una presión soporte y resulta que la paciente está sedada. Está sedada. Y resulta que yo la enfermera, es que el doctor lo puso y nunca le dicen al doctor, tiene sedación. No aquí, en otra institución, hace muchos años, pero tiene la dosis bajita. De sedación no pasa nada. Por eso les digo, las escalas tenemos que aprenderlas. ¿Por qué? Porque tiene un RAS de -4, esa sedación ese paciente está sedado y no me va a tolerar. Y lo único que voy a hacer es que ese paciente me retenga CO2. ¿Sí? Quiero que quede claro, la ventilación o el cuidado no es de los médicos, es de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar a esos pacientes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Diferencias? ¿Mm? Lo ideal es que empezar, porque sí podemos empezar de 14 y de ahí tener que disminuir. Pero si ya mi paciente está bien tórpido con una presión soporte de 14, que un ratito me meta, voy a poner el ejemplo, que me meta 400, 490 y al ratito me meta 100, quiere decir que todavía no está preparado. ¿Sí? Pues es que hay doctores que le ponen hasta una presión soporte de 18. Es como si tuviéramos una ventilación controlada. ¿Sí? Y aquí es bien importante, yo les voy a poner que están metiendo 500 mil pacientes con una frecuencia respiratoria de 16, 14, ¿ustedes qué harían? Y resulta que me metí a veces hasta 700. Ahí como enfermera, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar esa presión soporte para meter el volumen adecuado que yo quiero que meta ese paciente. Recuerden, volúmenes corrientes que no están por arriba de lo que está programado con mi fórmula, estoy ocasionando un daño pulmonar a mi paciente. ¿Qué debemos monitorear aparte de los signos vitales, la presión Q, que esto ya sería otro tema más a detalle? Lo primordial en la ventilación tengo que monitorizar mis presiones máximas. ¿Y esas cómo las voy a ver? Las voy a ver en el monitoreo de que tiene el ventilador. Para yo nada más obtener la presión meseta, lo único que me dice en los libros, o lo que debemos de hacer, es al final de la inspiración,
ese es otro tema. Cuando termina la inspiración, yo voy a presionar, voy a hacer una pausa inspiratoria y me va a dar como resultado sin hacer más nada. Ahorita los ventiladores son una maravilla, ya nos hace, desde la otra vez les dije, yo vengo de unas máquinas que parecían lavadoras, que tenías que moverle, ay, pues un clic de 13 y andaba, no, ahorita todo es digital, todo es hermosísimo y me va a reportar qué presión necesaria tiene mi paciente. Estas son las metas para protección pulmonar. Una presión máxima no debe de ser mayor a 35. Ojo, si yo veo que mi ventilador tiene una presión mayor de 35, estoy afectando a mi paciente. Si tengo una presión meseta por arriba de 25, ojo, también estoy afectando a mi paciente, a mi pulmón. La presión de distensión es menor a 13 y el PIB inicial, como ya les había dicho, es de 5 a 8. Si tengo una paciente obesidad mórbida, puede ser de 8 a 10. ¿Sale? Esto es importante que lo vean. Creo que vamos a dejar la práctica para otra con ustedes. Quiero que se lleven bien estas metas de protección, ¿sí? Porque lo vamos a ver en el ventilador, ¿sí? Vamos a tener que estar checando estas presiones y eso es bueno en la experiencia. Van a escuchar por ahí a los médicos que nos van a preguntar cuál es la gravity ratio, que no sé yo inglés, me cuesta trabajo, pero es la presión de distensión. Y te dice, ¿cómo vas a hacer? Te va a decir, ¿cuál es la presión? La driving pressure, lo vas a sacar con esta fórmula, con lo que es la presión meseta menos pi, y la meta, lo ideal es que esté menor de 12 a 15. ¿Sí? Y ya la presión transaérea ya es otra cuestión, pero lo que a nosotros nos interesa es las presiones, los volúmenes corrientes, saber, tienen que analizar a ese paciente, su mecánica ventilatoria, ¿sí? Y ahorita les voy a decir lo que es importante. A veces vemos un paciente ventilado y porque nos va a alarmar. Y también es tan fácil de decir, puede pasar esto, y atender. Bueno, también esto se lo llevan. Les voy a decir, me van a sacar la gravity pressure de este paciente que vamos a simular. Ya su coordinadora me dirá cuál. Alarmas del ventilador. Díganme si no les ha alarmado volumen corriente bajo. ¿Quién ha estado en pacientes con pacientes ventilados? Y muchas veces nos alarma volumen corriente bajo y nada más vamos y presionamos y nos vamos. Y como es una alarma que se suspende por 3 minutos, no digo que aquí en otras partes, y no vemos. ¿Cuáles son las causas? Escape del sistema del volumen. A veces se nos pareciera que todo está conectado y resulta que no. Tenemos que checar nuestras mangueras. El mango insuflado, la presión. Por eso nos puede dar un volumen corriente bajo, porque se está escapando. ¿No? El globito no tiene la presión PUC adecuada. Entonces, tenemos que checar esa presión PUC, desde la otra vez es bien importante, y por eso nos puede dar una alarma de volumen corriente bajo. Secreciones de la vía aérea. Ay, pero es que no se le ven. Pero nunca le damos un estetoscopio para explicar a nuestro paciente. Por eso un paciente puede tener un volumen corriente porque no estamos permitiendo que entre ese aire, ese gas a los pulmones. Me ha tocado ver, no en este hospital, en otros hospitales, que tenemos los tubos, porque tienen una trampa, y capta el agua ahí, la condensación, y resulta que ahí andan, nos está alarmando y no sé qué le pasa, no sé qué le pasa al paciente, y resulta que con nada más quitarle
ese recipiente de agua o quitarle esa agua condensada, nos va a dejar de alarmar. Nosotros podemos resolver esas cosas simples. Y otro es disminución de la distensibilidad pulmonar. Cuando hablamos de distensión, hablamos de esa capacidad de malformarse, podríamos decir, el pulmón. Entonces, si yo tengo un pulmón a lo mejor muy restrictivo, nos está hablando volumen corriente bajo. Tiene dificultad para que se malforme con entrada de gas. Entonces, por eso es bien importante que tenemos que estar checando por las posibles causas. Y una causa muy frecuente que no nos damos cuenta es la desconexión, porque nada más enfocamos nuestra mirada en el tubo y en la rama. Y no volteamos a ver que se nos puede desconectar la rama inspiratoria de la que va del ventilador al humidificador, no volteamos a ver y resulta que ya está desconectado. Ahorita hay ventiladores que nos dicen desconexión y decimos no está desconectada porque nada más nos enfocamos a lo principal. Pues, ¿cuáles son las intervenciones? Pues comprobar los parámetros, sobre todo cuando una paciente tenga problemas de distensibilidad pulmonar, evaluar al paciente, comprobar todas las conexiones en busca de fugas y comprobar la presión. ¿A qué nos referimos la presión PUC? Ya lo que hicimos es la insuflación de ese globito que está en la tarima. ¿Sí? Presión inspiratoria baja, tubo no buen ajustado, escape alrededor del tubo que no embone bien. La otra es, volvemos con el mango insuflado, disminución de las resistencias de la vía aérea, cambios de posición. A veces no nos gusta ni siquiera cambiar de nosotros un paciente porque al moverlo nos va a alarmar una presión inspiratoria baja, pero ya podemos saber por qué, porque es este cambio de posición. Y lo que se nos indica hacer son reconectar tubos, modificar las presiones del manguito, evaluar los niveles de humidificación. Eso es muy importante. Yo les hablaba la otra vez que en ocasiones se nos llegan a tapar los tubos y empiezan a alarmarnos y dicen todo está perfecto, todo está conectado, pero resulta que tenemos secreciones, tenemos tapones que nos van a alarmar. Entonces, si yo no tengo una buena humidificación, no van a fluidificar esas secreciones y nos va a tapar y vamos a tener problemas. La temperatura es bien importante, 37. A mí no me diga, está encendido el humidificador y con una temperatura de 38. Tiene que tener una temperatura de 37 grados para poder decir que está siguiendo la humidificación. Comprobar el tubo, porque en muchas ocasiones el tubo está muy está muy pequeño, muy grande, no apto para la paciente, también puede provocar. Ajustar el flujo, ¿sí? Frecuencia respiratoria alta. La paciente está saturando bien, pero resulta que está polinémica. ¿Por qué puede ser? Pues puede ser por la incremento de las demandas metabólicas, puede ser porque administramos un fármaco muy rápido, por hipoxia, hipercamia, dolor, miedo y ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluar la gasometría. Como profesional de enfermería tenemos que meternos a la gasometría para ver qué está pasando con nuestros pacientes. Y límites de presión elevada que nos los va a dar clarito la obligación. Primeramente puede ser que no estemos con las alarmas adecuadas, pero lo más frecuente de un límite de presión elevado son obstrucciones de la vía aérea y pacientes que tienen un espasmo, un broncoespasmo y nos está diciendo límite de presión elevado. Tenemos que agarrar estos y aspirar. Y pues para resolverlo es todo enfocándose a las alarmas y a resolver las obstrucciones y las fugas. ¿No lo pueden hacer? ¿No lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Bueno, creo que les digo, ventilación es muchísimo, pero yo quiero que se lleven esto y que lo pongan en práctica.
De nada, les vuelvo a decir, de nada sirve de que ustedes estén aquí y no pongan en práctica lo que van a aprender. Si ustedes hacen un cambio con esto, un solo cambio, ya vamos a ir creciendo. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, sugerencia. ¿No? Creo que con esto termino, porque ya les veo cara de cansancio. Fue un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Espero que les sirva. No,